Buenos y bendecidos días. Hoy lunes estamos recordando una celebración extraordinaria. Ayer veía yo a muchas personas llevando ramos en sus manos, como el llamado conocido Domingo de Ramos. Esto en el pueblo de Israel era muy celebrado porque se estaba preparando el día de la Pascua, o sea, el día en que iban a ofrecer como sacrificio a un cordero, ¿verdad? Sin mancha, sin defecto, que tenía que ser observado. Y estaba viendo una particularidad muy especial. El lugar donde venían los corderos, donde venían los cabritos, era especialmente un lugar que se llamaba Betlén de Judea, de la tribu de Judá. Precisamente, Judá se dedicaba a la cría de corderos. Por algo tan especial desde antes, era un misterio, pero la gente compraba corderos, y a veces, como un decreto de la ley, alguien dijo o se le ocurrió: ¿sabes qué? Ya no va a haber necesidad de que vengan cargando el cordero en su espalda. Van a llegar aquí de cualquier parte de Israel, y aquí en el atrio del templo van a poder comprar un cordero o van a comprar un cabrito. Pero es que venían personas que venían viajando de parte, ¿verdad?, de muchas partes del país, judíos, ¿verdad?, de muchas partes del país, y traían monedas, por ejemplo, como dólares, como euros, como moneda de Guatemala, de El Salvador, porque era gente que vivía cerca de esos lugares con otros países. Entonces había un lugar destinado a lo que llaman el cambio. Estas casas de cambio, la gente gritaba: le cambio su dinero, cambio, aquí yo le pago más. Así como cuando llegas a la frontera de Estados Unidos, o cuando llegas a la frontera con Guatemala, te cambian tus pesos por, ¿cómo se llama la moneda de Guatemala? De quetzales, por quetzales. Entonces así había la casa de cambio ahí dentro del atrio del templo, gente que vendía comida, gente que vendía borregos, gente que vendía cabritos y gente que negociaba. Esto se celebra, ¿verdad?, al otro día, vamos a decir, después de que pasa el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos es porque entran todos los corderos entran a Jerusalén, y toda la gente se alegra y dicen: benditos sean todos los corderos, porque van a representar que el pueblo iba a ofrecer ofrenda a Dios. Todo esto no era por Jesucristo, aunque en la realidad sí era por Jesucristo. Fíjate lo que te voy a decir. Era la entrada a una nueva época, a otra situación extraordinaria, una nueva era de bendición. Entonces, vamos a decir que el día lunes, como ahora, el Señor entra a purificar el templo. La purificación del templo era muy importante. La purificación del templo era tan grande, tan importante, que el Señor echa para abajo todas las mesas que tenían los dólares, los euros, por decir algo, las monedas de la gente que cambiaba dinero para poder, ¿verdad?, ofrecer sus sacrificios, para poder comprar los corderos. Saca un látigo y empieza a golpear. Fíjate, el Señor empieza a golpear a los cambistas, empieza a golpear a los vendedores, porque dice la palabra algo importante que entiendo en el Espíritu: el celo de tu casa me consume. En realidad, ustedes han hecho de este lugar una cueva de ladrones. Esta casa debería de ser llamada casa de oración. Sin embargo, ustedes la han hecho cueva de ladrones. La gente estaba sorprendida de lo que estaba haciendo Jesús. Pero ¿quién era este Jesús? Me recuerdo que unos meses antes, por decir 3 años, cuando empezó su ministerio, un hombre declaró quién era Jesús. Un hombre llamado Juan el Bautista. Este Juan el Bautista, en una ocasión que venían 2 hombres siguiéndolo, me parece que era Andrés y Juan. Bueno, venían estos 2 hombres y le dice Juan el Bautista: a mí no me sigan, yo no tengo más que ofrecerles. Y va pasando el Señor en la otra acera, en la acera de enfrente, y le dice: miren, ahí va, este es el Cordero de Dios,
el que quita el pecado del mundo, a él sigan. Porque a veces no entendemos el origen de las cosas. Era la declaración de que Jesucristo es el Cordero de Dios. Pero fíjate, me voy a ir un día antes, el domingo de Ramos, así como una plática. Sin saberlo, algo en el Espíritu estaba moviendo a todo Jerusalén, de tal manera que el Señor entró a Jerusalén. Cuando leo cómo entró Jesucristo a Jerusalén, dice la palabra que Él enfiló su rostro y se dirigió a Jerusalén, porque Él dijo, es necesario que yo muera en Jerusalén. Sus discípulos no le entendían de qué estaba hablando, porque ningún profeta ha sido matado fuera de Jerusalén. Vamos a Jerusalén. Y le dice a Pedro, mira, vas a ir a tal lugar y vas a desamarrar un pollino, un burrito, con su madre, tráetelos a los dos, porque el burrito estaba pequeñito. Entonces, para que se cumpliese lo que estaba escrito, he aquí, tu rey viene sentado en un pollino, hijo de animal de carga. Y el Señor entró a Jerusalén montado en un burrito. Y la gente estaba gritando y ponía las palmas, como si entraran todos los corderos para ser sacrificados que venían de Betlén de Judea. Pero el Cordero de Dios venía de Betlén de Judea porque ahí nació Jesucristo. O sea, Él es del pueblo de Israel, de la tribu de los leones de Judá. Ellos se dedicaban a crear corderos. Por eso David escribe el Salmo 23, por ejemplo. Cuando tú entiendes esto, comprendes que Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entró a Jerusalén para ser matado, para ser ofrecido. Pero toda la gente gritaba, Hosana, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y le pusieron como un manto, ¿verdad? Ponían sus mantos, ponían palmas para que el Señor pasara. Pero a los pocos días lo iban a prender y la misma gente que le gritaba Hosana, lo iban a escupir, lo iban a bofetear, le iban a gritar. Esto es por la euforia de toda la multitud. Muchas personas por euforia siguen una religión, porque otras personas se los han inculcado o porque otras personas les han dicho, pero no es algo totalmente original y cierto en su interior. Cuando veo la purificación del templo, me doy cuenta, ¿verdad?, lo que el Señor estaba haciendo para Él entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Y cuando veo el sacrificio de Jesucristo en lo que nosotros llamamos la Semana Santa, que aunque no concuerdo con el calendario, sí concuerdo con los acontecimientos. Vamos a decir que durante el tiempo que el cordero fue observado, así como cuando llevaban un cordero, tenían que ponerlo en su casa y ahí tenían que mirarlo todos los días durante 3 días y medio. Durante 3 años y medio, la gente pudo observar el comportamiento de Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y no le encontraron defecto, no le encontraron mancha, no le encontraron nada que reprocharle. Fue tentado, fue cuestionado, fue tal vez queriéndolo obligar a que él pudiera confesar otras cosas. Fue llevado ante el público y le dijeron, como tentándolo, a ver qué respondía. Jesús, ¿es lícito dar tributo a César? Porque nosotros estamos bajo ese yugo. ¿Es lícito pagar nuestros impuestos? Y les dijo, a ver, muéstrenme una moneda de la que ustedes tienen con la que pagan. ¿De quién es esta imagen? Y le dice, es de César. Y le dice, pues den pues a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. En realidad lo querían tentar porque si él decía que no era permitido, en ese momento lo iban a acusar de rebelión contra el Imperio Romano. Y si decía que sí era lícito, entonces todos los judíos se iban a volver en su contra, porque ¿cómo te atreves a decir que sí tenemos que tributar a un pueblo que nos subyugó? Entonces esta palabra era sabia. Probaron a Jesús durante 3 años y medio como un cordero sin mancha. Cuando entiendo, ¿verdad?, que él fue llevado y fue atado, cuando él fue puesto, ¿verdad?, decíamos en la semana pasada, el poder de la palabra en Jesucristo. Me recuerdo aquella noche que fue más o menos como
un jueves para amanecer viernes, cuando lo estuvieron juzgando ilícitamente, porque igual sería en este tiempo. Haz de cuenta que juzgaran a una persona de las 12 de la noche a las 6 de la mañana. O sea que no había una ley que pudiera amparar que ese juicio fuera legal. Lo llevaron ante Caifás, lo llevaron ante Herodes, lo llevaron ante Pilatos. Toda la noche lo estuvieron cuestionando y le estuvieron llevando a un juicio tremendo. Cuando tú entiendes esto, es el cumplimiento de la profecía, porque a veces no entendemos por qué celebramos la Semana Santa. El cumplimiento de la profecía dice: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Una vez fue probado. Herodes estaba gobernando en ese tiempo esa parte de Jerusalén. Entonces, cuando fue llevado ante el rey llamado Herodes, o frente a Herodes llamado rey, entre comillas, porque no era rey. Entonces, este hombre le vendaba los ojos y sus soldados le decían: a ver, ¿de verdad eres adivino? ¿De verdad eres profeta? Y una vez vendándole los ojos con un palo le golpeaban la cabeza. Y le gritaban, burlándose de él: a ver, adivina quién te pegó. ¿Quién fue el que te golpeó? Y lo volvían a golpear. ¿Quién fue el que te volvió a golpear? Como cordero fue llevado al matadero. ¿Sabes que si él hubiera contestado, él sabía quién lo estaba golpeando? Él no necesita ojos para verte. Él no necesita un rostro para mirarte. Él está en nosotros. Pero si él hubiera contestado quién le pegó, se hubiera puesto al nivel de los falsos profetas que se sentaban en los mercados, se ponían una venda en los ojos y adivinaban las cosas, los nombres como adivinos. Pero Jesús no es un adivino y no nada más es un profeta. Jesucristo es Dios mismo. Cuando tú entiendes el sacrificio de Jesucristo, estoy viendo, ¿verdad?, el poder del gozo en el Espíritu. Puedo decirte que aunque Él sufrió, aunque Él fue despreciado, aunque Él fue desechado, aunque Él fue avergonzado, porque después de haberlo sometido al juicio durante toda esa madrugada, injustamente, y también, digamos que no era lo legal, era ilegal poner a juicio a una persona en la madrugada, delante de nadie, nada más, delante del Sanedrín, delante de Herodes, delante de autoridades que todas lo nombraron culpable. Pero ¿de qué lo culparon? En realidad no encontraron nada de qué acusarlo. Él robó, él mató a alguien, él cometió adulterio, él afectó a una persona. ¿De qué estaban acusando a Jesús? De todas maneras, en cada uno de los juicios fue nombrado culpable. Y una persona que lo iba, después de juzgarlo, lo iba a absolver. Le gritaron todas las personas que lo habían nombrado culpable: si tú sueltas a Jesús, eres enemigo de César. ¿Pero qué hago con él? Es más, lo dijo de una manera tremenda, lo nombró justo. ¿Qué hago con este justo? Yo no encuentro pecado en él. Dice: no, ¿sabes qué? Esto no puede ser. Pero traigan agua, me lavo las manos. ¿Sabes qué? Hagan lo que quieran ustedes. Crucifícale, dicen. Es el último juicio en el que delante de todas las personas el Señor iba a ser sentenciado. Ahora vamos a entender la situación de por qué el Señor no se defendió. Él tenía un gozo interno dentro de su ser. El gozo interno dentro de su corazón estaba porque antes de que tú nacieras, antes de que Él te formara en el vientre de tu madre, mujer, hombre, Él te amaba. Y Él sabía que el castigo de que tú pudieras algún día tener paz, pudieras ser sano, pudieras vivir en el Espíritu, pudieras entender cosas nuevas, cosas grandes, tenía que ser Él castigado para que tú tuvieras ese regalo. Y si alguien pudiera tomar tu lugar, porque todos merecíamos la muerte, la pena de la muerte eterna. Entonces el Señor dijo: yo tomo el lugar tuyo, mujer que me estás escuchando. Yo tomo el lugar tuyo, varón que me estás escuchando. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió por nuestros dolores.
El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas hemos sido todos nosotros curados. No es que vamos a hacer, esto ya se cumplió. Jesucristo ya sanó nuestras dolencias. ¿Estás dolido en tu corazón, en tu espíritu? ¿Fuiste impactado? ¿Tienes sentimientos encontrados? Mira quién te ama, Jesucristo. Estaba lleno de gozo, escurriendo de sangre, avergonzado porque fue exhibido desnudo totalmente, amoratado y yendo por las calles, cargando una cruz pesada. Y unas mujeres iban cerca de él y estaban llorando. El Señor voltea y les dice: no lloren por mí, mujeres. Mejor lloren por ustedes, porque vienen tiempos muy difíciles. Pero el Señor estaba lleno de gozo aún cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario, porque el resultado de todo su sacrificio es que nosotros tengamos amor, misericordia, poder, vida eterna y ser llamadas hijas de Dios, hijos de Dios. Ahora, en este programa, estamos revelando una identidad maravillosa. Le agradezco a Dios porque Él está cerca de ti ahorita. Puedes decir conmigo: Señor, toma mi vida en tus manos. Te agradezco por el regalo de tu vida, por haber muerto por mí. Llévame en tus manos, Señor. Cambia mi destino, entra en mi corazón. Perdóname, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Vamos a un corte y regresamos.